A tantos jóvenes aquí reunidos para poder compartir estas historias que, como bien he dicho, son para no repetir. Agradecer a todas las autoridades presentes, señor alcalde, por hacer justamente posible que nuestros mensajes puedan llegar a tantos jóvenes de Puebla hoy. Así que vamos a empezar sin más dilaciones. Cuando yo tenía 16 años, cometí uno de los peores errores de mi vida. Amenacé de muerte a todo un país. Juré que iba a vengar la muerte de mi padre. La verdad es que no tuve conciencia del poder que tienen nuestras palabras, del poder que tiene la declaración, decir algo, de ese poder que tiene de cambiarnos de manera inmediata nuestro destino. Justamente yo tenía 16 y dije, yo solo los voy a matar a todos, enterado de la muerte de mi padre. Unas palabras, unas amenazas tristes que duraron unos 5 segundos. Y por eso les decía que una vez no piensa en las consecuencias de lo que dice, porque esos 5 segundos trajeron para mi vida más de 30 años de exilio. Y la verdad es que todos me recuerdan más por las amenazas que por haber llamado 10 minutos después de haberlas dicho, arrepentido, a pedir perdón y a declarar de nuevo que haría todo lo que fuera posible para obtener la paz en mi país, si algún día en mis manos yo podía hacer algo. Así que llegamos a los aeropuertos para huir de la violencia que habíamos heredado de mi padre y nadie nos vendía pasajes, ninguna aerolínea, no había ninguna restricción judicial para que nosotros tuviésemos algún impedimento de salida. Pero nadie nos vendía pasajes para salir del país y solo ocurre cuando legalmente me cambio mi identidad. Normalmente las personas cuando se me acercan me preguntan: ¿y cómo te llamamos? ¿Sebastián o Juan Pablo? ¿O te molesta el uno o el otro? Y la verdad es que para mí no es importante, el nombre es simplemente una anécdota, es un número, es un código. Pero ¿qué es lo que nos define a nosotros como seres humanos? Nos definen nuestras acciones y nos definen también nuestras declaraciones. Durante mucho tiempo he luchado para ser reconocido como individuo y no como solamente el hijo de, justamente porque creo que soy mucho más que eso y que desde ese lugar puedo aportar desde mi experiencia familiar un montón de cosas que espero que todos podamos ver hoy. Y estas fotos que les estoy mostrando aquí muestran a mi padre desde una edad muy temprana. Él era un hijo de una familia campesina. Mi abuelo trabajaba la tierra, mi abuela era maestra rural y muy rápidamente la violencia política entonces en Colombia, liberales versus conservadores, donde literalmente se cortaban con machetes las cabezas de sus opositores políticos. Esto generó un enorme desplazamiento de campesinos, de familias campesinas hacia las ciudades, y fue así que llegó mi padre a Medellín y se declaró un hombre muy ambicioso. Le dijo a sus amigos que si para cuando tuviese 30 años él no juntaba $1 millón, que se pegaría un tiro. Por supuesto, mi padre nunca pensó todas las consecuencias que traería para su vida esas decisiones. Y antes de cumplir los 30 años fue al banco a depositar una suma muchísimo mayor de la que había soñado. Él decía a sus amigos que miraba el cielo, veía cruzar los aviones y decía: algún día voy a ser dueño de esos aviones. Y sí, mi padre en algún punto, hasta cierto momento, pudo cumplir una partecita de sus sueños, pero no pensó en las consecuencias que traería para sí las malas decisiones que había tomado para lograr esos sueños. Por eso, de manera natural, la vida empezó a recuperar un espacio frente a él. Y él, justamente después de que creó una de las organizaciones criminales que quizá más importantes del siglo pasado, más peligrosas del siglo pasado, la verdad es que ayudó a destruir también los sueños de muchas personas. Muchas personas murieron y no sobrevivieron en esta batalla que él ya empezaba a librar contra el Estado. En el medio de todo eso estaba la familia, estaba el hogar, estaban los valores. Esta fotografía fue tomada en la cárcel de la Catedral. Yo ingenuamente pensaba que mi papá había escuchado mis súplicas de que se entregara al Estado, de que confesara sus crímenes, de que buscara reparar a sus víctimas, de que hiciera algún acuerdo con las autoridades para poder estar un tiempo recluido y poder recuperar la familia. Lo triste es que mi papá
desperdició la oportunidad que el Estado colombiano le dio para reencaminar su vida. Yo ingenuamente pensé que él sí se había entregado con la intención de reparar a sus víctimas y de confesar pues todo lo que había hecho, de repararlas con la verdad. Finalmente duró muy poco esa ilusión. Mi padre escapa de la prisión y nuevamente comienza ese infierno que lamentablemente pues no se los muestran a ustedes en las series de televisión que hablan tanto sobre él. Y aquí está mi familia. Quería compartirles estas fotos porque parecíamos una familia unida, parecíamos una familia feliz, pero la realidad es que no. Estas fotos, la primera, la más grande de la pantalla, fue tomada en Panamá, el nacimiento de mi hermana. Estábamos ya huyendo de las autoridades. Nosotros no habíamos hecho nada para huir de ellas, pero las autoridades en ese momento, en esa época, nos perseguían como si hubiésemos hecho algo. Ahí nace mi hermana, Manuela, en el 25 de mayo de 1984, en Ciudad de Panamá, porque mi padre justamente había tomado una de las más duras decisiones y terribles para el país, que fue mandar a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, persona que lo había denunciado públicamente como narcotraficante, cuando ya mi padre era un representante a la Cámara, elegido por el voto popular. Así fue que rápidamente todos estos 5 minutos de lujos, de ostentaciones, de dinero, pues nos duró solo eso. Muchas veces cuando hablo con jóvenes como ustedes, que algunos tienen el sueño de querer ser narcotraficante porque creen que ese es el lugar y ese es el camino hacia la felicidad y hacia el éxito, pues no podríamos estar más equivocados, cualquiera que piense de esa manera. Porque mi padre justamente es la persona que ha venido a mostrarnos aquí a todos el camino que no debemos de recorrer. Las consecuencias están a la vista. Esto duraba tan poquito. Ahí hay una foto, la de la parte inferior derecha de la pantalla, donde caían más dólares que caramelos de mi piñata de 4 años. Parecía muy divertido, parecía que estaba todo bien, que solo la felicidad estaba a la espera de nosotros. Pero ese dinero no nos trajo para nada felicidad, nos trajo un montón de problemas. Sí, tenía mi padre un montón de automóviles, de un zoológico lleno de especies importadas de todas partes, motos, automóviles, todo lo que ustedes quieran, pero ¿saben qué? No pudo disfrutar nada de eso que tenía. Si lo habrá disfrutado el día que se tomó la foto y nada más, el día que lo compró. Entonces nada de lo que él adquiría finalmente lo podía disfrutar. Y yo me preguntaba, pues, ¿cuál es el propósito de tener tantas cosas para no poder disfrutar absolutamente ninguna de las que tenemos? Y aquí mostrarles un breve recuento histórico de las cosas que hacía mi padre. Esta es una de las fotos que seguro eran de sus preferidas. Yo creo que de alguna manera mostraba el beneplácito o la complicidad, o cómo se lo recibía en los Estados Unidos en ese momento. Él todavía ostentaba el título de ser un camarista y también se daba el lujo de entrar a los Estados Unidos con mucho dinero. Yo recuerdo que él entraba con 2, 3, 4 millones de dólares y lo único que le decían era bienvenido a los Estados Unidos. Esa misma tarde que estuvimos ahí tomándonos la foto enfrente de la Casa Blanca, mi padre, que como les he dicho, no medía las consecuencias de sus acciones, agarró un pasaporte falso y se metió a la sede del FBI conmigo a hacer un tour, como lo hacen normalmente los turistas que van allí, justamente con la intención él de vivir un paso adelante de la autoridad. Por eso en algún momento a la autoridad le costó tanto pues, perseguirlo o atraparlo, porque era un hombre que siempre estaba buscando estar un paso adelante justamente de aquellos que lo perseguían. Y aquí les quiero contar una historia que ha servido para confundirnos. Es algo que sucedió, una tragedia que sucedió en Medellín en los principios de la década de los 80. Un voraz incendio consumió pues las escasas pertenencias de 5,000 familias que vivían en nuestro basurero municipal. Allí una gran parte de la sociedad colombiana mostró una solidaridad por estas familias que habían quedado completamente abandonadas, que ya de hecho lo estaban. Mi padre
empezó a organizar un montón de actividades para invitar a parte de sus socios y de su aparato criminal a ayudar a estas personas. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente, porque muchas veces se me acercan los jóvenes y me dicen, oye, pero es que tu papá era un hombre bueno porque ayudó a mucha gente pobre. Y yo no puedo negar que ayudó a mucha gente, pobre principalmente, pero no nos olvidemos de algo. ¿Cuánta sangre corrió por sus manos para él haber podido amasar semejante fortuna? ¿Cuántos delitos cometió él para tener tanto dinero que le permitió ayudar a estas personas, construir un barrio para miles de familias que estaban en Medellín abandonadas por la triste suerte que había corrido después del incendio? No nos podemos olvidar que hubo mucha sangre y muchas otras familias destruidas, de las cuales mi padre pues sacó un beneficio económico, un usufructo, vendiendo drogas, destruyendo otras familias. Entonces, no porque él haya construido un barrio para otras personas significa que era una buena persona. No nos podemos confundir con eso. Era mi padre y lo quiero, pero el amor que siento hacia él no me quita el conocimiento de la historia y de lo que pasó realmente detrás de todo esto. Presten atención y le voy a pedir un favor a los presentes. ¿Quién me ayuda a levantar la mano a aquel que haya visto una narcoserie sobre Pablo Escobar? Quisiera saber de los que estamos aquí presentes, yo me incluyo porque yo también las he visto, las narcoseries sobre Pablo Escobar, o película o documental, o algo que hayan visto sobre Pablo Escobar. Pues por lo que alcanza a ver acá por la luz, estamos hablando por lo menos de la mitad del auditorio. Y fíjense lo siguiente, yo me puse a ver esas series como para poder entender un poco cuál es el mensaje que se le está enviando a la juventud a través de estas plataformas del streaming. Y claro, me sorprendí cuando vi que mi padre se la pasó súper bien en las series de televisión. La verdad es que casi que ni sufría, se le abrían los mares, la policía se corría para que pasara, pero nada de eso fue así. Cuando yo me senté con la calculadora en la mano y dije, a ver, yo sí quiero saber cuánto disfrutó mi padre en la vida, a ver si vale la pena formar parte o no de esa industria criminal. Y llegué a esta triste conclusión: mi padre disfrutó solo el 10% de su vida. Yo tengo hoy 46 años, mi padre murió cuando tenía 44. Milagrosamente he vivido ya 2 años más que él. ¿Y saben algo? Yo hoy me siento muchísimo más rico que Pablo Escobar, pero es porque soy un hombre libre, porque tengo paz y tranquilidad. Tuvo todo el dinero del mundo y no pudo comprar un minuto de tranquilidad para él. Sí, era cierto que en las revistas, como en Forbes, salía como uno de los hombres más ricos del mundo. Pero ¿saben qué? Cuando yo los fines de semana iba y lo visitaba, yo no veía al hombre más rico del mundo, yo veía a uno de los más pobres del mundo, porque estaba lleno de dinero, pero rodeado de miseria. No tenía lujos, no tenía comodidades. La casa donde se escondía no tenía piso, el piso era de tierra, el techo estaba lleno de goteras, no había refrigerador, no había comodidades, no había nada. Estaba igual que antes de empezar a ser un delincuente, y estaba peor, pues estaba lleno de dinero, pero ahora pues estaba lleno de infelicidad, porque no tenía libertad para disfrutar nada de eso de lo que tenía. Mi padre pudo haber vivido unos 30 años más, según el informe forense. Se perdió el nacimiento de su nieto, de vernos crecer a nosotros, sus hijos, y de tener un espacio que Colombia le había dado, pero que él no aprovechó y desperdició. Por eso les invito a que encuentren su propio propósito en la vida, que justamente elijan bien sus sueños y piensen en las consecuencias que van a tener con cada uno de los pasos que dan. Piensen en el poder de la declaración, en el poder de la acción, que es fundamental para trazar el camino de nuestras vidas, pero sobre todo para poder entender qué consecuencias nos van a traer. Y claro, pues cómo no hablar un poco de la Hacienda Nápoles, un lugar donde yo viví, donde crecí una parte de mi vida. Como les decía, parecía un mundo de sueños. Yo tenía en la parte trasera de la Hacienda Nápoles, había 3.000 hectáreas, un zoológico de 1.200 especies importadas de todas partes del mundo, 23 lagos artificiales, más de 100.000 árboles frutales,
Teníamos nuestro propio aeropuerto, nuestra propia estación de servicio de gasolina dentro de la finca, más de 700 empleados, más de una decena de casas esparcidas por toda la finca, que muchas no disfrutamos, y no quedaba nada más para comprar. Esta era la imagen y el sueño y el imperio que ya mi padre había construido. Pero se supone que los imperios duran un montón de tiempo, duran como toda la vida, y les quiero mostrar en qué quedó el imperio de mi padre. Esta es exactamente la hacienda Nápoles hoy. Esto es lo que quedó de Pablo Escobar. Y estas son las verdaderas lecciones, no las que nos deja Netflix con sus historias adaptadas, llenas de glamour, a una vida criminal que no debería de tenerlas. Esta es la verdadera enseñanza que nos deja Pablo Escobar. Como mi padre no respetó los valores humanos para obtener su fortuna, pues era apenas lógico que la naturaleza regresara a cobrar lo suyo. Mi padre no dejó absolutamente nada que haya podido sobrevivir, solamente un triste legado, y eso que les mostré al principio, que es el camino que no hay que recorrer. Y por supuesto que también vivimos en la ciudad rodeados de lujos y demás, pero yo habría cambiado todos esos lujos para estar al lado de mi padre, para poder compartir tranquilos y en familia. Porque yo ya entendía claramente que los lujos y el exceso de dinero que teníamos en ese momento no nos estaba garantizando la felicidad. No teníamos paz, no teníamos tranquilidad y tampoco la podíamos comprar. No había manera de salir de esa espiral de violencia en la que ya mi padre nos había metido a todos. Y yo ya estaba tan acostumbrado a que todo lo que teníamos nos duraba poco, que pues no me equivoqué. Así fue que amanecimos el 13 de enero de 1988, cuando el cartel de Cali nos puso el primer coche bomba que explotó en la historia de nuestro país. 700 kilos de dinamita explotaron en la puerta trasera de nuestra casa, el edificio Mónaco, en ese penthouse de 2.000 metros cuadrados, espectacular, con una de las colecciones de arte más importantes de América Latina, pero así despertamos. Mi hermana estaba durmiendo en esa cuna donde se alcanza a ver el biberón. La fuerza de la explosión arrancó los marcos de la ventana y cayeron dentro de su cuna. Es un mito el que se dice que ella perdió la audición. No, nada de eso es cierto, pero sí es un milagro que hayamos sobrevivido. Yo cuando muestro esas fotos, para mí son un milagro que yo esté hoy aquí pudiéndoles contar esta historia, pudiéndoles compartir estas vivencias y estas experiencias de vida. Pues no es más que un milagro, porque estábamos destinados a morir ese día y Dios pues no lo permitió así. La fotografía superior derecha está donde yo estaba durmiendo con mi madre. A mí me aplastó el techo. Normalmente cuando nos vamos a dormir lo último que vemos es el techo de nuestra habitación. Yo cuando desperté después de la explosión, el techo ya no estaba el cielo. Dije, ¿quién habrá arrancado el techo? Para mí pensé que era un terremoto, nunca pensé que era un coche bomba. Para que puedan medir la magnitud de la explosión, Medellín se quedó sin vidrios durante 3 meses porque 1 kilómetro a la redonda desde el epicentro del coche bomba se destruyeron todos los vidrios de la ciudad. Finalmente, como les decía, yo no esperaba que las cosas que tuviéramos nos duraran mucho. Y esto fue el comienzo de la era narcoterrorista en la historia de mi país. Mi padre, lamentablemente, ordenó la explosión de centenares de bombas después de este atentado contra objetivos del cartel rival, el cartel que se supone que se había comprometido a no atacar a las familias. Pero bueno, empezó una guerra sin cuartel y sin precedentes en la historia de nuestro país, que se cobró la vida. No hay una cifra oficial, pero hablamos de por lo menos más de 3.000 personas asesinadas entre los dos bandos. Era tal la violencia que había en nuestras ciudades y en nuestras familias que nadie que viviese en la ciudad de Cali se atrevía a ir a la ciudad de Medellín, y nadie que viviese en Medellín se atrevía a visitar Cali. Era la pena de muerte para cualquier ciudadano. El miedo de los carteles a que de un lado u otro mandaran personas hacía imposible el paso de familias. Se dividió el país en muchas personas y familias que no podían encontrarse por ese miedo, no porque eres caleño no puedes estar en Medellín, no porque eres de Medellín no puedes estar en Cali.
Y así crecí yo, con esa cosa en la cabeza. ¿Por qué es esta foto tan importante y se las quiero mostrar hoy? Porque esta foto fue tomada con Miguel Rodríguez, el hijo de la persona que ordenó el atentado contra nosotros. Él es literalmente otro hijo de otro gran capo, como me ha tocado a mí en la vida. Su papá es Miguel Rodríguez Orejuela y es el jefe del cartel de Cali. Su padre ahora está detenido en los Estados Unidos y dudo que salga con vida de prisión. Lo importante de esta fotografía es que Miguel y yo entendimos que la reconciliación, que el perdón, era el único camino que nos quedaba a nosotros como familias. Si nosotros hubiésemos continuado con ese legado que nos instalan a veces nuestros padres de violencia, de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza, pues yo tendría que estar empuñando un arma en esa foto y no un vaso para brindar con quien se suponía tendría que ser mi enemigo eterno. La verdad es que Miguel nunca me hizo nada a mí, ni yo le hice nada a Miguel. Pero murieron tantas personas de nuestras familias y amigos que algunos podrían encontrar casi que como válida la violencia si hubiera continuado pues por el dolor del pasado. Pero los colombianos estamos hartos de la violencia y estamos deseosos de encontrar un final diferente al que nos han propuesto la venganza, el odio y el resentimiento. Hemos encontrado a través del perdón y de la reconciliación una tremenda esperanza. Miguel y yo nos dimos la oportunidad de acceder a una de las peores zonas de su ciudad, de las más violentas, y allí fuimos a dar una charla a todos los bandidos que otrora trabajaban para su padre. No entendían absolutamente nada que hacía el hijo del jefe del cartel de Cali con el hijo del jefe del cartel de Medellín en una ciudad, dándole charlas a unos bandidos. Pues la alegría que hoy tenemos de saber que estos bandidos ya no son más bandidos, que ya eligieron alejarse de la criminalidad, que hoy son microempresarios que están recibiendo apoyo del Estado, que cambiaron su mentalidad y su actitud después de que nos vieron a nosotros saludarnos y abrazarnos de manera genuina, porque entendieron que el perdón es absolutamente posible. Y el perdón, cuando tú lo pides, no es una invitación al olvido. El perdón en realidad es para ti, es para que no permitas que se perpetúe dentro de ti el dolor que te ha causado el victimario. Ese es el perdón. El perdón es para sanar, para seguir adelante. Y aquí quería contarles, lamentablemente, un capítulo de las series que nunca salió porque pues nunca lo mostraron, ¿no? Y ya hemos visto tantas, y a mí me da pena porque esta fue una de las mejores lecciones o más duras lecciones que me ha dado la vida. Estábamos rodeados por la autoridad, estábamos escondidos en la ciudad de Medellín. Yo no les puedo precisar el lugar porque mi padre siempre me llevaba con los ojos tapados a sus escondites. La razón era simple: podía yo caer en manos de los enemigos, ser torturado y revelar el lugar donde se escondía. La policía rodeó el barrio donde estábamos. Mi padre ya ostentaba el triste título de ser el hombre más buscado del mundo. Por su cabeza ofrecían $20 millones. Por la mía ofrecían $4 millones. Y presten atención, dije ofrecían porque ya no hay quien se los pague, para que tengan eso presente, que me dejen terminar tranquilo la conferencia. Esa realidad de estar encerrado con mi padre en una casa muy humilde, estar rodeado de la policía, que estaba buscando casa por casa, tenían la sospecha, y era cierta la sospecha, de que Pablo Escobar estaba cerca. Milagrosamente nos salvamos. La policía empezó a buscar hacia allá y no hacia donde estábamos nosotros. Pero pasó algo que marcó mi vida, ¿no? La policía sabía que mi padre estaba ahí y entonces se quedaron más de una semana buscando, literalmente, casa por casa, familia por familia. Y yo miraba alrededor en esa casa. Mi padre nos dice: apaguen las luces, no prendan el radio, no prendan la tele, no usen el baño. Tenemos que mantener esta casa como si estuviese abandonada, como si nadie estuviese habitándola, a ver si así la policía no entra. Y ¿qué creen que pasó? Nos quedamos sin comida, pero llenos de millones de dólares, así, ahí sí, como en las películas, tirados por toda la casa, montañas de dólares en efectivo, más de $4 millones teníamos ahí, y nos moríamos de hambre. Yo empecé literalmente porque no había nada para comer, y entonces pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, ya al tercer o cuarto día sin comida,
ya duele, ya no sabes qué hacer. Y yo miraba todos esos dólares tirados y yo decía, qué bueno, ¿no? Pues están aquí para quitarnos el hambre, pero ¿qué nos han traído? Sino hambre. Están aquí para traernos felicidad, ¿y qué nos han traído? Nos quitaron la libertad, no tenemos la posibilidad de salir de esa casa, de cruzar la calle, de comprar una botella de agua, un pedazo de pan. Teníamos millones de dólares para comprarnos todos los supermercados de la ciudad, pero no teníamos libertad. No teníamos libertad. Mi padre, con sus malas decisiones, por no pensar en las consecuencias que le traerían esas acciones, nos llevó a ese lugar en la vida. Y yo lo miraba, decía, ¿qué pensará, no? Estamos aquí muriéndonos de hambre, pero full llenos de dólares. Los dólares no te los puedes comer. Entonces, si yo no le prestaba atención a esos momentos de la vida, ¿qué decisiones habría tomado después? Creyendo que ahora sí, si yo recorría el camino de mi padre, iba a tener éxito. De ninguna manera. Si él justamente nos mostró eso, que él no es el camino del éxito. Yo conocí a estos dos personajes, al padre y al bandido. Me crié en esa doble situación, porque cuando él manda asesinar al ministro de Justicia, desde entonces que vamos al exilio en Panamá, me dice, soy un bandido y es a eso a lo que me dedico. A partir de ese momento, de mis 7 años, mi padre no tuvo ningún reparo en compartir, sea en las noticias, en los diarios, en las revistas, en el noticiero, sí, hacerse cargo no responsable de las acciones criminales de lo que le acusaban diariamente. Empecé así a conocer a mi padre y al bandido, y me crié con un montón de bandidos y de guardaespaldas. Los peores bandidos de la historia de mi país casi que fueron todos mis niñeras en Colombia. Y por eso es que yo de alguna manera reivindico que no importa el entorno en el que estemos creciendo, si nos mantenemos sólidos y firmes en nuestros valores humanos, no nos tiene por qué ir mal en la vida. Yo me crié entre bandidos, como se imaginarán, aprendí lo peor y lo mejor de ellos, pero al final elegí una vida muy diferente, y creo que eso sucedió gracias al amor que había al interior de mi familia. Un día les pregunté a esos bandidos, mis guardaespaldas, yo tenía 15 guardaespaldas, mi hermana 15, mi madre 15, no eran los mismos, cada uno tenía sus propios 15, mi padre como 50. Y les pregunté qué es lo mejor que aprendieron de mi padre, y me respondieron eso. Básicamente aprendieron a ser buenos papás, y yo les quiero contar la gran diferencia que hace al interior de nuestras familias criarnos con amor, pedir el amor también, dar ese amor, reclamar ese amor, para crear y crecer en un entorno diferente. Yo estuve creciendo en un entorno en el que por fuera de mi casa había solo violencia, destrucción y muerte, pero adentro de ella había mucho amor de mi padre, de mi madre, y estoy seguro que eso me formó a mí una buena persona. Al final, las decisiones las tomas basado en tus recuerdos, basados en tus experiencias, basado en cómo creciste. Todos los bandidos con los que yo me crié no tuvieron el mismo amor ni la misma crianza que yo. Ellos sí crecieron con unos padres violentos que los agarraron a patadas, a golpes a ellos, o presenciaban más violencia contra sus propias hermanas, hermanos. Muchos de ellos no querían volver a sus casas en las tardes. Así es como aparece después un personaje como mi padre, que ofrece armas, dinero, poder, y encima los trataba bien, y se generó un ejército de jóvenes dispuestos a inmolarse en ese momento por mi padre. Y yo hoy conozco a todos los hijos de esos bandidos con los que me crié. La buena noticia es que ninguno de ellos, ni uno solo, eligió continuar el camino ni los ejemplos de sus padres. Y creo que ahí el amor justamente es donde volvió a aparecer. Miren lo que yo recibo todos los días por las redes sociales. Oye, acabo de ver Narcos, está súper buena, quiero ser como tu papá, y me hice este tatuaje. Este es un joven ruso, unos 26 años, me mandó el tatuaje de mi padre. Es difícil, ¿qué les puede decir a unos jóvenes que llegan a estos extremos? Y este no es el único, porque recibo un montón de mensajes todos los días, y no los voy a aburrir con todas las imágenes que me llegan, pero hay un fanatismo tremendo por la figura de mi padre, que yo invito a que seamos más reflexivos a la hora de caer en esos fanatismos, porque nos confunden, porque ustedes ven a mi padre, lo ven hasta en tazas de café, en tantas cosas, que pareciera ser un personaje de la vida y de la historia mundial que no hizo nada.
Y la verdad es que sí hizo, porque hay un montón de víctimas tras él. Fíjense, una conversación que tuve yo con mi padre, lo que me cambió la vida, lo que me sirvió. Y por eso es que soy un gran defensor de la educación como la verdadera herramienta para enfrentar el problema de las drogas en el planeta. Cuando yo tenía 7, 8 años, mi padre me sienta en una mesa y me dice: hoy vamos a hablar de drogas. Pone todas las drogas que habían disponibles en ese momento y me empieza a explicar sus efectos en el cuerpo, en la persona, en la familia, en la sociedad. Recuerdo que había marihuana, cocaína, LSD y algunas otras. Habrían 10 en total. Si yo tuviera que tener la misma conversación con mi hijo, necesitaría una mesa mucho más grande. Porque hoy, según las Naciones Unidas, hay más de 500 sustancias ilícitas disponibles para los jóvenes, lamentablemente. Gracias a esa educación que mi padre me dio, y me dijo, y me quedé con esta frase: hijo, el verdadero valiente es aquel que no prueba las drogas. Ese es el que tiene la valentía de decir que no. Y me dijo: y a ti te van a agarrar tus amigos y te van a decir que eres un cobarde porque no te atreviste a probarlas, porque no eres cool, porque no. Y la verdad es que no deberías de probarlas. La cocaína es un veneno, me dijo. Me lo dijo el hombre que estaba encargado de distribuir el 80% de la cocaína del mundo en ese momento. Él sabía que estaba vendiendo un veneno a la sociedad. Su consejo para mí fue que no la consumiera como ninguna otra droga. Y gracias a esa pequeña charla me mantuve alejado de ellas. Todos los días de mi vida desde pequeño me ofrecieron drogas. Y como antes había tenido esta charla con mi padre, siempre pude decir no gracias. Y no me sentía mal por decirlo, no me sentía que me iban a excluir de mi grupo de amigos, ni mucho menos. Así que agradezco y defiendo el poder que tiene la información en ustedes, los jóvenes, para que tomen decisiones inteligentes. Y aquí vamos a ver unos segundos, unos fragmentos del documental Pecados de mi padre, porque mi interés es que ustedes puedan ver las verdaderas imágenes de nuestra historia, de nuestro país, un lugar en el que justamente habían dos personas dispuestas a enfrentar ese poder tremendo, el narcotráfico. Uno era el seguro ganador a la presidencia, el candidato Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por órdenes de mi padre, y también el ministro de Justicia. Así que vamos a escuchar brevemente esto y luego continuamos. Bueno, este es mi padre haciendo la primera comunión. Es una foto muy preciada para mí. La conservo siempre al lado de mi mesa de luz. Esta foto es como mi compañera nocturna, duerme ahí conmigo. Porque nadie iba a poder reconocer quién era el personaje de la foto. Y yo se iba a poder enseñar a todos mis amigos acá o a todas las personas que conocieran, sin el temor a que fuera descubierta mi identidad, ni mucho menos. Entonces tiene un gran valor para mí porque era como el único momento de honestidad que yo podía tener hacia mis amigos, mostrándoles una foto de mi papá. Porque la mayoría de las veces usábamos fotos de mi tío y hacíamos pasar a mi tío como si fuera mi papá. Sí, hay momentos en que yo a veces me asusto con algunas posturas, incluso en la cama, por ahí. En algún momento me ha gustado como que haber visto a mi padre en ese momento. Eso sí me ha pasado. Algunas posturas adopté inconscientemente y en el ADN algo que... Para hacer trampa era el mejor de todos, porque la trampa empezaba ya. Había planes de jugar a la noche Monopolio y él ya iniciaba su trampa. O sea, el juego ni siquiera había empezado. No sabíamos si íbamos a jugar o no.
Y la trampa era que él mandaba a alguien a la caja del Monopolio a sacar billetes por todos lados. Él sabía dónde se iba a sentar allí en el living y metía abajo de la alfombra de la mesa ratona billetes, abajo del sillón donde se iba a sentar billetes, al lado billetes. Entonces, claro, 6 horas después nos sentábamos y se abría la caja por primera vez y se hacía la repartición acorde a las reglas del juego, todo perfecto. Y este hombre le iba mal y siempre lleno de plata. Por sus hijos, por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria ayuda a evitar más actos terroristas y a capturar a los responsables. Coopere, denuncie, informe. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. La pelea, ya la personalización de esa pelea con Pablo Escobar viene a raíz de un escándalo que le quisieron montar a mi papá. Voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades, ante la justicia colombiana. No creo que lo normal dentro del procedimiento sea que el sindicado se convierta, el denunciante se convierta en denunciado. Cuando la calumnia, cuando el sicariato moral no funciona, viene ya la amenaza, la corrupción. Intentaron comprarlo. Y cuando no funciona la corrupción, ya llega la amenaza de muerte. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y entonces mi papá decide hacer una intervención pública en el Parque Berrío en Medellín, que fue como una declaratoria, una primera declaratoria de guerra a Pablo Escobar, abierta y pública por parte de mi papá. Acuérdese usted que Canal está amenazado de muerte. Hay una orden nacional de los extraditantes. Todo el que esté aliado a César Gaviria, la orden es La tarima estaba acá, él estaba mirando hacia acá y aquí y el tipo que le disparó de aquí para allá. que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Que cuentan con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Estuve algo que a mí no me pasa mucho, que estuve muy desconcertado, muy agobiado. Prácticamente no volví a dormir hasta después de su entierro, me estuve bastantes horas sin dormir. Y relativamente tarde me enteré que estaban pensando, o sea, me eché a dormir sin haber pasado por mi cabeza que yo pudiera reemplazar a Galán. Lo que siguió fue una verdadera cacería, una cosa como para animales y no para seres humanos, una verdadera cacería detrás de Escobar por el temor que había legítimo de que nos esperaba una ola de terrorismo que efectivamente llegó.
En el año 2008 yo escribí una carta para los hijos de las víctimas de mi padre. A continuación van a escuchar unos fragmentos de ese texto y verán su reacción. Respetados Claudio, Juan Manuel, Carlos y Rodrigo, ¿cómo le escribes a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? ¿Qué le dices a unos jóvenes de tu misma edad y profundamente dolidos al respecto? ¿Cómo empezarías una conversación con alguien que lleva adentro un dolor tan legítimo? Además de pedirles perdón en nombre de tu padre, y aún sabiendo que en la ignominia, ¿es eso acaso realmente suficiente? Por una supuestamente lógica razón, yo debería ser el vengador de la muerte de mi padre, y esa razón ha servido como alimento del odio contra mi persona y familia. Diariamente despierto en busca de la paz, porque lo que aprendí justamente de esta historia es que no creo que la violencia sea el camino o la excusa para nadie. Ninguno de nosotros pudo elegir a su padre, ni a su familia, ni su apellido. Simplemente nacimos y nos adaptamos a las circunstancias y al medio que nos rodeaba. Nuestro absoluto silencio por casi 15 años de exilio no es más que un reflejo innato de prudencia y de respeto por el país, pero el silencio absoluto nos mata a todos lentamente. Respetuosamente, Sebastián Marroquín. Es un gesto valiente y noble. Es la expresión de un drama, ¿no? Su vida ha sido una tragedia. Está buscando la paz. Todo el tiempo habla de la paz. Y empezando por la paz interior. Pues yo creo que sí es un gesto que nosotros tenemos que buscar la forma de contestar de alguna forma por el país. Que te vas, no me quites paz, no me quites paz. A ver si me ayudan a pasar ahí la próxima diapositiva. Ahora ya está. Bueno, cuando yo empecé este proceso de reconciliación, me decían que estaba loco. Todo el mundo me decía, no lo hagas, te van a matar, te van a tirar la puerta en la cara, te van a insultar, te van a hacer miles de cosas. Pero yo igual sentía que era lo correcto hacer. Y la verdad es que me encontré con unas familias que me recibieron con las puertas abiertas. La familia Galán, la familia Lara, y a partir de ahí un montón de familias más. Al día de hoy he iniciado y concluido satisfactoriamente conversaciones acerca de la reconciliación y el perdón con víctimas directas de mi padre, por lo menos de 150 familias en total hasta el día de hoy. No tengo un solo caso para compartirles en el que haya habido alguna animadversión o rechazo hacia el perdón. Al contrario, estamos todos los colombianos tan deseosos, anhelamos tanto encontrar la paz, que hacemos lo que sea y gracias a Dios que lo estamos haciendo para encontrarla. Porque muchas de esas personas están ahí en las fotos. El hombre vestido con camisa roja me dijo, me uní a la Policía Nacional de Colombia porque te quería matar a ti y a tu papá. Y hoy somos amigos. Hoy Carlos Palau y yo somos amigos. Él me ha invitado a su casa, yo conozco a su familia. El tema de la historia, la venganza, el odio, la retaliación quedó atrás. El otro hombre que me está dando un abrazo, lamentablemente ya no está más con nosotros, es Jorge Lara, otro de los hijos del ministro de Justicia. Gran amigo. Superamos el dolor y nos convertimos en grandes amigos. Y el hombre que está en la fotografía en blanco y negro es Aaron Seal. Su padre era Barry Seal, un agente de la CIA que mi padre mandó a asesinar en 1988 en Baton Rouge, Luisiana. Hoy Aaron y yo somos amigos, me envía mensajes para la Navidad, para mi cumpleaños, y yo hago lo mismo. ¿Y cómo es esto posible? Pues a través del perdón, de la reconciliación y de ponerle la cara a las víctimas. Yo no mandé a matar a nadie, pero elegí hacerme cargo de la responsabilidad moral que significaba salir a pedir perdón por los pecados y por los delitos de mi padre. Porque no estoy orgulloso de la violencia que él ejerció frente a tantas familias víctimas en Colombia. La señora que está al lado mío, en la fotografía inferior derecha, Azucena Líbano, una periodista muy reconocida en Colombia que estuvo más de 3 meses secuestrada y amarrada por órdenes de mi padre. Y así como ellos,
montones de historias de reconciliación, algunas se han quedado documentadas, otras no, pero he hablado con hijos de policías, de narcotraficantes, de guerrilleros, de agentes de la CIA, y todos hemos estado con el corazón abierto a perdonar. Acá les quería nada más compartir, yo escribí un par de libros y quería compartirles por qué razón lo hice. Primero, no puedes reparar a ninguna víctima si no les das el acceso a la verdad de lo sucedido. La verdad oficial, lo cierto es que no se parecía mucho a la verdad, con lo cual yo pensaba que escribir, investigar sobre mi padre podría llegar a dejar un documento con algún valor histórico para las víctimas, y así lo fue. También para mi hijo, porque tengo con él la responsabilidad de criarlo con los valores humanos suficientes y necesarios, con todo el amor, para que el día que él quiera elegir qué quiere ser en su vida y quién quiere ser, pues elija no ser como su abuelo. Tampoco le estoy enseñando a odiarlo. ¿Qué clase de padre sería yo si le enseñara a mi hijo a odiar a su abuelo? Pero sí he querido dejar claramente a través de estos libros pues la intención de contar la historia con el deseo de la reparación a las víctimas. Finalmente decirles que a pesar de las diferencias que tuvimos en algún momento con las Naciones Unidas, que no nos brindaron apoyo y demás, pues también con ellas hubo una reconciliación y eligieron el documental, fragmentos que acaban de ver, de Pecados de mi Padre, para celebrar el Día Internacional de la Paz. Entonces, sí, muchas puertas se me cerraron en el pasado, pero hoy se me abren otras y las he querido aprovechar para compartir con ustedes justamente todo esto que he estado haciendo, ¿no? Quería, ¿para qué les presumo estas imágenes que son creación mía como arquitecto y diseñador industrial? Pues porque estas son las imágenes que yo quiero que mi hijo herede de mí. No las de violencia, no las de sangre, no las de secuestros, torturas, muertes, terrorismo, explosiones, secuestros, asesinatos, magnicidios. Ese no es el futuro que yo elegí, ni es el presente que estoy eligiendo para dejarle a mi hijo. Por eso también les quiero mostrar que se puede elegir, que si yo me hubiese creído el cuento de que porque soy el hijo de Pablo Escobar, entonces sí tendría que ser Pablo Escobar 2.0, eso es pura mentira. Podemos elegir de verdad lo que queremos ser en nuestras vidas. Si yo hubiera creído el cuento de que porque tengo tal o cual apellido, entonces tengo que ser de determinada manera con la vida, con la gente, ¿por qué razón? Se puede elegir un futuro diferente y de alguna manera podemos aprender un montón de estas historias que hoy les invito a todos a no repetirlas. Les agradezco muchísimo por su tiempo, señor alcalde. Un abrazo para todos. Y recuerden que ser bueno es mejor negocio. No lo olviden, chicos, a portarse bien, a educarse, a estudiar y a salir adelante. Cuídense mucho. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Y le dedicamos este aplauso a las víctimas, por favor.